Muy buenos días para todas y todos los presentes en esta audiencia pública sobre la política educativa en Colombia. Quiero iniciar afirmando que mientras existan estudiantes y maestros rebeldes, inteligentes, pletóricos de ideales, ávidos de conocimiento y saberes, hay esperanza y futuro para este mundo tan atormentado por los rigores y exabruptos salvajes del neoliberalismo. La educación es sinónimo de derecho fundamental, proceso, camino, instrumento de emancipación, diálogo, libertad, audacia, deseo, voluntad, esfuerzo, método, trabajo, pasión e ilusión. Escuela, colegio y universidad son lugares donde los estudiantes y maestros actuales se encuentran con los grandes maestros de la historia ya muertos. A través de las letras, los números, la oralidad, la praxis y el ejemplo. Allí se forja el amor por el conocimiento, la tecnología, la docencia, la investigación, el arte y el humanismo. Estudiantes y maestros somos los seres más rebeldes y sensibles. En ningún país del planeta existen otros que realicen más movilizaciones, reclamaciones y exigencias. Los maestros en particular nos hemos constituido en los trabajadores con mayor identidad profesional, sin que importe la nacionalidad, idioma, religión, raza o sexo. Con extrema facilidad nos ponemos de acuerdo en tres tareas. Una, defender la educación pública como fuente de transformación emancipadora de las sociedades. Dos, defender la labor docente luchando por su dignificación y profesionalización. Tres, combatir la tiranía e injusticia abogando por la democracia y la libertad. Esta audiencia pública la realizamos en momentos de una gran expectativa nacional generada por los diálogos de La Habana, cuyo propósito es la negociación del conflicto armado, condición sine qua non para el ejercicio de la democracia y la conquista de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que requiere el país. Pero también en medio de la preocupación e indignación nacional por la agenda legislativa que se viene desarrollando en el Congreso de la República, en contra de la democracia y de los colombianos, como la reforma constitucional mal llamada equilibrio de poderes, que pretende arrasar las fuerzas opositoras como el Polo Democrático y otros sectores políticos, para entregarle más poder al Ejecutivo en una ya inaguantable presidencialismo. O la reforma tributaria, más impuestos para la clase media, que la convierten artificiosamente en una clase rica a través de lo que se llama el autoavalúo catastral. A contracara, se incrementan las exenciones, se aumenta la gabela para las evasiones y elusiones, o la reforma a la salud para seguir enriqueciendo las EPS, o la reforma pensional y laboral para incrementar el desconocimiento de derechos a los trabajadores, o las licencias ambientales para destruir el medio ambiente y darle rienda suelta a la voracidad depredadora de las multinacionales mineras, o la aplicación de los tratados de libre comercio con la consecuente destrucción del agro y de la industria nacional. Esta audiencia pública convocada por el Polo Democrático Alternativo se liga a otras iniciativas provenientes de la MANE y sectores políticos democráticos interesados en hacer importantes aportes al debate sobre cómo ha de ser la educación en Colombia. Se someterá al análisis crítico asuntos como la evaluación, jornada única, de 0 a siempre, todos aprender, currículos flexibles, estándares y competencias, tamaño de la clase, acuerdo por lo superior 2034, educación con ánimo de lucro,
autonomía universitaria, financiación, administración e intermediación de la educación pública. Documentos como Tras la excelencia docente, la evaluación multidimensional, carrera docente y ascensos, entre tantos otros temas. La ministra de Educación ha sido citada por el Polo Democrático a un debate de control político en fecha y hora que determinará la mesa directiva del Senado. Dicho debate no será para prodigarle flores o lisonjas, sino para colocar en relieve las grandes fallas que tiene el sistema educativo, el desastre en que se encuentra la educación pública, denunciar la demagogia y mentiras que gobierno tras gobierno vienen realizando. Sugeriremos procesos colectivos incluyentes que permitan abordar y resolver problemas. Pero será sin lugar a dudas la movilización de los colombianos, dirigidos por los estudiantes, trabajadores, maestros y padres de familia, el factor fundamental para alcanzar los cambios democráticos e integrales que requiere el sistema educativo colombiano. Serán ellos los que obliguen al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a cambiar de actitud y concepción. No pueden seguir considerando la educación como una mercancía y oportunidad de negocio. La deben asumir como derecho fundamental humano. Solo así alcanzaremos esa necesaria e imprescindible conquista social. Educación pública para todos, gratuita, de calidad, sin intermediarios, desde el preescolar de 3 grados hasta la universidad. Este debe ser un esfuerzo democrático y participativo. Deben escucharse las voces de los empresarios, de los gremios económicos, de los partidos, de la academia, de las universidades, de los intelectuales, de los maestros, de los trabajadores, de los padres de familia, de toda la comunidad educativa. Alcanzar esta meta implica quitar la educación de las manos del neoliberalismo. Este es un reto, una causa para los que no se cansan, para los que mantienen la esperanza infinita y conmovedora confianza en la capacidad de las sociedades de vencer fatalidades e imperios. Así nos lo enseña la historia cuando señala que la debilidad de los humildes se transforma en poderosa fuerza gracias a la organización y a la unidad. La humanidad ha sido superior a los desastres, epidemias y plagas, y por lo tanto también lo será frente al neoliberalismo, instalando un nuevo modelo económico, social y político más humano. Bienvenidos todos y todas a esta audiencia pública por la educación de Colombia. Muchas gracias. La primera, lamentar profundamente la ausencia de la señora ministra de Educación, Gina Parodi. A las 8:30 de la mañana del día de hoy radicó la excusa, una excusa que no tiene excusa. De igual manera, lamentar la no presencia del señor ministro de Hacienda, que también fue invitado. Lamentar la no presencia del señor rector de la Universidad Nacional, en la medida que la Universidad Nacional es el epicentro, es donde se concentran los recursos de la educación pública superior en Colombia. Pero de igual manera, resaltar y agradecer la presencia de la doctora Aurora Rojas, delegada de la Contraloría General de la República por el sector social. Muchas gracias, doctora Aurora, por ese informe, un informe muy objetivo. La Contraloría se ha distinguido por producir unos informes que dan cuenta de la realidad de lo que ocurre en la educación en Colombia. Quiero hacer otra observación. No se trata, no pretendemos estatizar la educación privada.
reconocemos el aporte de universidades y colegios muy importantes del sector privado. De lo que se trata es de impedir que la educación pública en Colombia sea privatizada. Ese es nuestro propósito central y fundamental en todos estos debates y en este trabajo que venimos realizando. Hablar de la educación pública en Colombia nos lleva obligatoriamente a hacer un repaso brevísimo de la historia de lo que ha sido la educación en Colombia. Pero nos vamos a centrar en los últimos años. Hubo la ilusión de los colombianos en la década del 90, cuando producto del movimiento pedagógico, producto de la movilización de los maestros, se alcanzó la ley más concertada en la historia de Colombia, que se llama la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación. Ya con la nueva Constitución Política de Colombia, Constitución que aparece de la desmovilización de sectores insurgentes en Colombia. Y hubo como la ilusión de los colombianos que con nueva Constitución, con una ley acordada, tendríamos por fin los colombianos una educación que nos permitiera asumir los retos de estos nuevos tiempos, de la era del conocimiento. Hicimos parte, FECODE y los maestros y muchas organizaciones, de esa comisión de sabios que hicieron una evaluación no sesgada, pueda que tenga imprecisiones la evaluación que hicieron los sabios, pero era un aporte honrado, honesto a la educación en Colombia. Esa ilusión se desvaneció en el año 98 y el plan decenal de educación fue engavetado en el gobierno del doctor Pastrana. Se cambió el plan decenal de educación y de contrabando nos dijeron otras cosas. Terminando el gobierno del doctor Pastrana, nos dejó dos, yo no sé llamarlo como, perlas, dos herencias horrorosas. La primera, le quitó a la educación pública de Colombia, con el acto legislativo 01 del 2001, para ese entonces, cerca de 26 billones de pesos. Cambió la forma de financiar la educación pública de Colombia. Los maestros colombianos y los estudiantes en el siglo pasado luchamos porque se estableciera en la Constitución lo que se llamó el situado fiscal. Eso lo erradicaron del orden jurídico. Se cambió por el Sistema General de Participaciones. Lo segundo que nos deja el doctor Pastrana es la horrorosa desprofesionalización de la carrera docente con un decreto que se llama el 1278 de 1982. El doctor Santos dijo en ese discurso inaugural de su gobierno el pasado 7 de agosto, que en este cuatrenio se llegaría al 7% del Producto Interno Bruto para la educación, porque hoy está en el 4.2%. ¿Qué significa llevar del 4.2 al 7%? Significa darle una inyección de 20.5 billones de pesos a la educación. Pero nos dijo algo más. El primer año, o sea, ahora mismo, proyectado al 2015, el próximo presupuesto,
vamos ya a incrementar el 1%, un 1% del PIB adicional a educación, lo que significaba 8.3 billones de pesos. Si observan el presupuesto de la educación, sí se incrementó, pero no se cumplió la promesa del presidente Santos. Es decir, la educación lleva algo implícito y es una profunda y gran desfinanciación de la educación. Pero a la misma OCDE, la OECD, dijo que Colombia es uno de los países en donde menos se invierte en educación en América Latina. Dijo, por ejemplo, que en promedio en Colombia se invierten 2 millones de pesos por niño, mientras en la OECD se invierten más de 8 millones anuales de pesos, haciendo la equivalencia. Es decir, nos encontramos con un primer problema: desfinanciación de la educación pública en Colombia. Si queremos hablar de transformaciones profundas a la educación, necesitamos una refinanciación a la educación. Lo segundo, hay un elemento que atraviesa transversalmente la educación en este país. Y es que el neoliberalismo tiene una connotación, una característica, y es que mira los derechos fundamentales de los ciudadanos como una oportunidad de negocio y como una mercancía. Entonces hay que mercantilizar la salud, hay que mercantilizar la educación, hay que mercantilizar el trabajo, hay que mercantilizar la educación, hay que mercantilizar la seguridad social, hay que mercantilizar la vejez con dignidad. Es decir, todos los derechos de los ciudadanos se convierten en una mercancía y en una oportunidad de negocio para el gran capital. Y entonces a la educación se le genera un cierto desprestigio, a la educación pública se le genera un cierto desprestigio. Me hace recordar la forma como se trataban a los enfermos en la antigüedad. Le sacaban sangre, lo debilitaban y lo observaban. Y entonces aquí nos quitan recursos. Aquí se inventan todas las teorías posibles para destruir la educación pública de calidad. Y después de que hacen eso, empiezan a evaluar, le colocan el termómetro, evalúan y siempre sacan la misma conclusión: la educación pública está mal. Y nos comparan con la educación privada. Y entonces dicen, como la educación privada de pronto ocupa un lugar mejor, a veces no, ¿qué es lo que hay que hacer? La gran salida es: privaticemos la educación pública en Colombia y verá que quedan resueltos los problemas de esta educación en el país. Y se ha lanzado todo un programa, una estrategia nacional. Alguien dijo, Steve Ball dijo, privatización endógena. Y entonces los programas de posgrado, aquello que se llama gerencia educativa, comparan la educación con una gran empresa. Los niños son el producto, los maestros los obreros, la escuela es la fábrica, los clientes son los padres de familia. Y con la lógica de la empresa privada pretenden administrar la educación pública. Pero además, privatización exógena. ¿Qué significa? Significa, oye, toma estos colegios en concesión, te doy los niños y te pago por cada niño una suma superior siempre a lo que paga el gobierno por el niño que va a la escuela pública.
Entonces, esa es una medida que se ha asumido. Pero además aquí lo dijo la señora Contralora. Incluso se dijo, miren lo que hacen los colegios en concesión. Se llevan los niños de las escuelas públicas para allá. Y entonces hay crisis y sobran los educadores y los llaman maestros excedentes. Eso hay que revisarlo. Pero hay una segunda forma de ir privatizando la educación. En lugar de que crezca la infraestructura, entonces se llaman a particulares y se les dice ampliación de cobertura con operadores privados. Pero hay una tercera forma, también establecida en la norma. Pueden mirar la norma, no estoy diciendo mentiras. El decreto 2355, que establece que los colegios que queden ranqueados bien abajo en las pruebas saber, entonces se buscará la forma de que la administración de ese plantel se le entregue a un particular. Ahí están las normas y yo sobre eso, las normas son muy vigentes, pero además otra cosa gravísima. Uno pudiera aceptar que listo, entréguenle a un particular donde no tenga presencia el Estado, porque hay que admitir que la iglesia, por ejemplo, ha ayudado a resolver el problema de la cobertura en los sitios más lejanos y recónditos. Pero no lo hacen en los sitios a donde no llega el Estado, lo hacen en las capitales de los departamentos donde existe Estado. Y entonces están violando también las normas que regulan en esta materia la contratación, es decir, que van más allá incluso del permiso que da la ley de generar estos procesos. Eso indudablemente tiene que revisarse. Otro tema que debe revisarse: los contenidos de la educación. Los contenidos de la educación, si ustedes se leen un documento que no hizo ni FECODE ni los maestros, lo hizo la ministra de Educación, la doctora Cecilia María Vélez, en un documento que se llama La Revolución Educativa 2002-2010. Dice que sectores importantes de los empresarios discutieron los temas cruciales en contenidos de la educación en Colombia. Es decir, aquí se repitió, pero muy mal hecha la repetición o la emulación a lo que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que se estaba quedando frente al desarrollo japonés, llamaron a los empresarios, llamaron a los maestros y al propio gobierno y se pusieron de acuerdo en revisar los contenidos de la educación. Claro que no llamaron a todas las organizaciones sindicales de los maestros, sino a la organización sindical más pequeñita. Pero bueno, llamaron maestros. Pero en Colombia no llamaron a los educadores. Llamaron sí a los empresarios, que se llama Empresarios por la Educación, y con ellos empezaron a organizar lo que se llaman las competencias y los estándares de la educación en Colombia. Y entonces entenderán que si no está la academia, la universidad, el mundo cultural, los maestros, pues los contenidos tendrán un sesgo empresarial, económico, un sesgo que lo que busca es satisfacer las necesidades del mercado con una mano de obra semicalificada y lo más barata posible. Aquí necesitamos volver a recuperar el concepto de educación integral, educación para el humanismo, educación para el conocimiento científico, sí, educación para el trabajo, porque el trabajo es la actividad más importante de un ser humano, pero no podemos, en aras de priorizar una formación de carácter laboral, sacrificar la formación en la ética, en la estética, en el arte, en la educación física, en la recreación, en el conocimiento científico. Tenemos que hacer unos contenidos equilibrados para que los colombianos seamos mejor gente en ese estudio permanente en nuestras escuelas y colegios. La cobertura, ese es otro tema de discusión. Miren, preescolar, todo el mundo dice que el preescolar es lo más importante, es que el niño vaya al preescolar. Lo dicen los padres, lo dicen los científicos, lo decimos los maestros, lo dicen los gobiernos, lo dice el mundo entero.
Y sin embargo, en Colombia, el preescolar para los niños de 3 y 4 años está proscrito de la educación pública en Colombia, con un argumento: como no hay sino el 60% de cobertura en el grado de transición, no podemos avanzar en la educación preescolar para los niños de la educación oficial pública de 3 y 4 años, porque dice la norma que hasta que lleguemos al 80% podemos avanzar. Y entonces los recursos para poder cumplir con el 80% del grado de transición lo utilizan para otros menesteres importantes, sí, pero lo prioritario, si todo el mundo dice que la educación preescolar es clave, tendríamos que llegar al 80% de la transición y avanzar en los grados del prejardín y el jardín. Pero eso no está, mírenlo y verá que nos quieren reemplazar esta necesidad por otra cosa que se llama de 0 a siempre. Claro que muy bueno que haya asistencia para nuestros niños, pero es prioritario que el gobierno entienda que se necesita recursos para ampliar esta cobertura del preescolar. La gratuidad de la educación se ha convertido en algo irreal. Si observan el presupuesto van a encontrar con que 600.000 millones de pesos van para la gratuidad de la educación. Es decir, si dividen el número de niños por el número de días y la plata que entregan, más o menos, un poco menos de 300 pesos diarios es lo que se invierte para gratuidad de la educación en Colombia, y con esos 300 pesos muy difícil garantizar una gratuidad. Y voy a referirme finalmente a lo siguiente: la jornada única. Lo dijo mi querido rector José Saavedra, presidente de Sindodic. Los maestros no estamos opuestos a la jornada única. Ese no es un invento de los maestros. La jornada única se la inventó el gobierno a mediados de la década del 60 del siglo pasado. Y siempre nosotros mencionamos que eso golpeaba la calidad de la educación. Pues bien, ahora, 50 años después, se dan cuenta que sí, que están golpeando, que hay que erradicarlo. Qué bueno que se hayan dado cuenta 50 años después. Pero lo que no vamos a admitir, señora ministra, es que esos recursos para inversión que quedarán en el presupuesto del 2015 lo vayan a utilizar para crear 80 megacolegios por año, o sea, 320 megacolegios, para entregárselos a la administración de particulares con la disculpa, como siempre, en aras de los niños, en aras de la mejoría de la educación de calidad, y van entonces a utilizar los recursos para ampliar la educación por concesión. A eso sí no le jugamos que construyan nuevas instituciones educativas, nueva infraestructura, pero para que la manejen las secretarías de educación, para que a esas escuelas y colegios nuevos que van a construir vayan los maestros oficiales, vayan los niños de la educación pública en Colombia. A eso sí le apuntamos. Y por supuesto hay que revisar el tema del volumen de la clase, del tamaño de clase. Aquí hay un debate muy fuerte con las ministras de educación. Regáleme un minuto. Todo el mundo acepta que en la OCDE, que en la Unión Europea, que en cualquier país desarrollado, que en Estados Unidos, el promedio el número de niños por curso es de 20, máximo. En Colombia son 40 y 45 niños. Y por allá me llegó ya un dato que no se lo creo al gobierno nacional, que el 50% de los cursos en Colombia están por debajo de 20 niños. Es posible que estén equivocados en esa información y que me estén entregando una información que corresponde a la educación rural en Colombia, pero no a la educación de las grandes capitales donde se concentra el mayor volumen de niños. Es que definitivamente el tamaño de la clase de la educación se incide en muchísimas cosas, en la salud de los maestros,
incide en la salud de los niños, incide en la violencia, en el matoneo, incide también en la educación de calidad. Nosotros no vamos a permitir que haya jornada única con cursos de 45 y 40 niños. Hay que hacer una revisión profunda en ese tema. Y por último, se necesita revisar el tema salarial de los educadores en Colombia. Y solamente dejo anunciado mi gran debate a un documento que se llama Tras la excelencia docente, que pretende cambiar la carrera administrativa de los maestros por una carrera totalmente diferente. Muchas gracias.